Estoy convencido que este ha sido un buen tiempo para la Iglesia del Señor. Ciertamente los ingresos de muchos o algunos creyentes han bajado, los ingresos de la Iglesia también han disminuido, pero es indudable que estamos compartiendo más el Evangelio y eso es algo muy, muy bueno. Y también es indudable que en este tiempo Dios de una manera especial ha estado probando la fe de nosotros, sus hijos. Y el que nuestra fe sea probada y crezca es algo también de muchísima bendición para nuestra vida. Porque no hay duda que nuestra confianza en Dios es indispensable para tener una buena relación con Él. La Escritura es muy clara cuando dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia a los que le buscan. Pero esta confianza no solo es necesaria para relacionarnos con Dios, la confianza es muy importante para relacionarnos entre los seres humanos, porque ¿cómo se siente usted negociando con alguien en quien desconfía? ¿Cómo se siente usted casado o con una relación amorosa con una persona de la cual no confía? ¿Cómo se siente usted cuando lo que sus hijos hacen o lo que dicen, usted no confía en lo que ellos le están diciendo? O sea, esto trae problemas en nuestras relaciones. Y no solo es necesario tener una buena confianza para tener buenas relaciones, sino que esta confianza es algo tan delicado que más de uno ha dicho, no, te perdí la confianza y volver a recuperarla va a ser algo muy, muy complicado. Ahora, no solo nuestra confianza es importantísima en todas nuestras relaciones humanas, más importante todavía es que es indispensable en nuestra relación con Dios. Y obviamente, ¿por qué? Porque de Él depende nuestra vida, de Él depende nuestra existencia. Y obviamente si no confiásemos en Él, pues obviamente sería imposible agradarle. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y si no le puedo agradar, quiere decir que cuando no tenemos fe, no tenemos la capacidad de obedecerle, y obviamente le desagradamos. El rey David, un hombre con un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, manifestaba lo siguiente, Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, ante muchas circunstancias supremamente difíciles, él manifiesta que lo sostuvo era la certeza de que vería la bondad de Dios, confiaba en ese Dios bondadoso. Y por eso dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahora, confiar en Dios debería ser mucho más fácil que confiar en cualquier otra persona, ¿sí? Y les puedo dar 3 razones, ¿sí? En primer lugar, en nuestra relación con Dios, Dios no necesita confiar en nosotros. Dios no maneja ese asunto de la confianza porque Dios todo lo sabe. Él no necesita confiar, Él ya sabe. O sea que en nuestra relación con Dios no es como los seres humanos que ambas personas deben confiar. No, aquí solo nosotros debemos confiar porque Dios no necesita, sabe exactamente quiénes somos. Una segunda razón por la cual debería ser muy fácil confiar en Dios es porque, como hemos visto, la fe no es un elemento exclusivo de las personas religiosas. Absolutamente todos los hombres en esta tierra vivimos por fe. Y eso es precisamente lo que nos hace diferentes los unos de los otros, porque cada uno a lo largo de nuestra vida ha venido escuchando cosas, viendo cosas y hemos decidido qué cosas creer y qué cosas no creer. Y esas diferencias
diferentes cosas en las que creemos. O sea, nuestras creencias determinan quiénes somos y cómo vivimos. O sea que todos los hombres tenemos fe. Y además de eso, no solo tenemos fe, sino que tenemos una capacidad para confiar impresionante, de tal manera que si queremos podemos llegar a confiar en las cosas más absurdas. En estos días leí que le preguntaban a una persona, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, no, yo no creo en cosas ridículas. ¿Tú de dónde crees que salió el universo?, le preguntan. Y dice, salió de la nada. ¿Le parece ridículo confiar en Dios y cree que el universo salió de la nada? ¿Se imagina cuánta fe debe tener una persona para creer en algo tan absurdo? Ahora, sí, tenemos una enorme fe, pero el problema es, no está depositada en Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde nace? ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? Y la Escritura nos da una respuesta muy clara, muy sencilla. Dice así en Romanos 10:17. Así que la fe, se refiere a la fe en Dios, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que la fe solo puede existir o ser real, la fe en Dios, después de escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Porque, ¿cómo confiar en el plan de alguien si ni siquiera hemos escuchado cuál es el plan? A veces uno confía en personas que no conoce, pero porque otra persona en la que uno confía se lo recomendó. Entonces le dicen, no, confía en él. Ah, bueno, confío en él, tomo la decisión. Pero ¿cómo poder confiar en una persona o en un plan o en una promesa que no conozco? Es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que esta definición que nos hace la palabra de Dios del origen de la fe, nos aclara que aquellas personas que tienen fe en Dios, pero no han escuchado lo que Dios dice, su fe no es válida delante de Dios. Ojo, aquellas personas que tienen fe en Dios, pero no han oído, no conocen la palabra de Dios, su fe no es válida a los ojos de Dios, porque si no saben quién es Dios, si no saben qué quiere, si no saben cómo trabaja, ¿cómo poder decir que confían si no saben nada? Y lo grave de esto es que esta fe, que es llamada fingida en la Escritura, esta fe falsa, ignorante, termina siendo un estorbo para la verdadera fe. Y por eso la semana pasada, cuando hablé de la guerra espiritual, parte de esta guerra espiritual es eso, poder diferenciar aquellas creencias que yo tengo en Dios que no tienen sustento en la palabra de Dios, que he escuchado del mundo, de la fe auténtica que sí procede de la palabra de Dios, para poder diferenciar esas dos clases de fe y solamente confiar, ¿sí?, en lo que Dios nos dice en su palabra. De hecho, muchos de los que tienen esa fe en Dios, pero que no han escuchado su palabra, a veces terminan en una iglesia de mala doctrina, donde le enseñan cosas equivocadas. O sea, siguen aumentando su mala fe, y al confiar en aquellas cosas equivocadas que Dios no ha prometido, cuando Dios no cumple, porque Dios no cumple lo que no ha prometido, la poca fe que tienen desaparece. Y por eso a veces pasan un tiempo en ciertas iglesias de estas de mala doctrina y luego salen diciendo, yo ya pasé esa etapa, yo ya no vuelvo a buscar a Dios, eso es un puro cuento, que los pastores son ladrones, que los cristianos son... Bueno, todo viene como consecuencia, ¿sí?, de esta falsa fe, de esta fe en Dios que no tiene sustento en la palabra de Dios, sino en las creencias de los hombres. ¿De dónde salen estas creencias? ¿De dónde salieron estos conceptos de Dios que no tienen sustento en la palabra? Del mundo. Pero lo grave es que el mundo, dice la Escritura, está en manos del maligno. O sea que esos falsos conceptos de Dios salen o han sido enseñados por el mismo Satanás. Siendo así, ¿sí?, si ese es el origen de esa falsa fe, o sea, la gente siente fe, pero no está basada en la palabra, ¿cómo es posible que pensemos que es bueno tener esa clase de fe cuando estamos confiando en lo que Satanás nos dijo acerca de Dios?
Es como si una persona tiene un enemigo terrible, malvado, que lo quiere destruir. Si usted le pregunta a esta persona malvada que cómo es la otra persona, ¿qué le va a decir? No le va a decir bellezas, ¿sí? Le va a envenenar el corazón. Y eso es lo que ha hecho Satanás con aquellas personas que dicen, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. Entonces, cuando el diablo ve que no los puede desanimar de creer en Dios, entonces le dice, usted cree en Dios, vea, Dios es así. Y les muestra una imagen de Dios distorsionada, un Jesús que no es el verdadero Jesús. Pablo hablaba de eso cuando decía que si les predican otro evangelio, si le muestran otro Jesús, con todo placer lo aceptan. Ese es el trabajo del diablo, enseñar acerca de un Jesús y de un evangelio diferente para que la gente, teniendo fe en estas creencias equivocadas, pues obviamente no funcione su vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desechar esa falsa fe en Dios. Tenemos que desechar esta fe porque la obtuvimos del mundo, de lo que otros nos dijeron o aún de lo que nosotros nos imaginamos de Dios, porque la auténtica fe, la fe que trae bendición a nuestra vida, según lo que acabamos de leer, solo es válida cuando creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo comencé hace 40 y pico de años mi vida cristiana en una iglesia y estuve en ella muchísimos años, hasta que poco a poco, mirando la escritura, comencé a no estar de acuerdo con muchas cosas que se hacían, y al protestar, pues obviamente me secaron. Pero poco tiempo después descubrí que lo que me habían enseñado de Dios, aún usando las escrituras, no todo era verdad. Había malinterpretación en las enseñanzas, me enseñaron que debía confiar en promesas que no correspondían, había valores equivocados. Y gracias a Dios entendí que era muy importante que yo revisara todas mis creencias en Dios, pero a la luz de la palabra de Dios. Entendía que mi fe era válida si confiaba en lo que Dios había prometido. Y por eso me dediqué a estudiar con mucho cuidado cada cosa que me habían enseñado. Y obviamente descubrí que había muchas cosas que me habían enseñado que no eran correctas. Fueron muchas las correcciones que tuve que hacer. Esas correcciones me permitieron tener una mejor relación con Dios. Porque al confiar en lo que Él se había prometido, vea con claridad cómo de manera continua Él cumplía con lo prometido en su palabra. Y cada vez que Él cumplía, pues obviamente mi fe crecía más. Luego el Señor me mandó a corregir, a enseñar lo que me había enseñado a otros pastores de la región. Y estudiando la escritura con ellos, recuerdo que al final se reían, al principio se molestaban. Estudiando la escritura con ellos, cada vez que decían alguna cosa que no me cuadraba, yo le decía, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de la escritura está? Y entonces se enredaban, sí, y no sé qué, y se molestaban. Al final ya de manera cómica decían, esto no lo dice la escritura, pero yo pienso. Le digo, bueno, eso es lo que usted piensa, pero eso sí que debemos creer es lo que dice la escritura. Hay mucho creyente, sí, que cree muchas cosas que no dice la escritura y que además no cree las que sí, ni conoce ni cree las que sí dice la escritura, y eso hace que su vida cristiana, si es que funciona, sea muy mediocre. En otra versión, este mismo texto dice así, Romanos 10:17, de manera que la fe viene por el oír y el oír por la palabra proclamada acerca del Mesías. La fe viene por el oír y el oír por la palabra proclamada acerca del Mesías. De esta versión o traducción me gusta que aclara lo que sabemos por otros textos, y es que no puede haber una auténtica fe en Dios si no aceptamos lo que la Escritura dice acerca de Jesús. La Escritura dice que Jesús es Dios. Por lo tanto, es imposible que alguien que no acepte que Jesús es Dios pueda creer en Dios, ya que es el mismo. Y por esta razón, luego la Escritura continúa diciendo, versículo 18, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar,
¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Notemos que el problema del pueblo de Israel, los cuales decían ser muy creyentes en Dios, muy fervorosos en Dios, es que a pesar de lo religiosos que eran, no aceptaron, al igual que muchos hacen hoy, el mensaje que Dios da acerca de Jesús. El pueblo de Israel y muchos otros pueblos a través de todos los tiempos no han querido creer que Jesucristo es Dios. O peor aún, creen en un Jesús distorsionado porque no han oído la palabra de Dios. Y por eso la Escritura continúa diciendo, versículo 19, dijo Dios, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. O sea, producto de la incredulidad, sí, les dice eso, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, nosotros. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, dijo Dios, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Muestra la Escritura que Dios ha insistido con Israel tantas veces y de tan diferentes formas que al final por su incredulidad Dios ha hecho un paréntesis y los ha hecho a un lado y se ha dedicado a nosotros los gentiles, los insensatos, pero luego, al final de los tiempos, en la gran tribulación, volverá a tratar con el pueblo de Israel, a ver si esta vez sí creen en Él, a ver si esta vez sí reconocen a Jesús como su Señor. Y obviamente las profecías nos muestran que va a ser de esta manera. Ahora, este problema de incredulidad, y suena raro, pero este tener mucha fe en otras cosas, pero no en la palabra de Dios, no es solo un problema de ellos, porque aún en el medio cristiano en la actualidad existe este mismo problema y algunos lo han bautizado, es muy dañino, algunos lo han bautizado como la fe en la fe. Es decir, no es la fe en lo que Dios dice, manda o promete, sino la fe en lo que los creyentes han decidido tener fe y desean que suceda. Y entonces, ¿qué es lo que enseñan? Que si tú tienes mucha fe de que eso va a suceder, entonces sucederá. Y entonces, cuando anhelan algo, eso es lo que se enfocan en eso. Sí. Si viene algún pensamiento que les hace dudar, no. Y se esfuerzan en creer en que lo que ellos desean, sí, va a suceder, porque si no creen no sucederá, pero si creen va a suceder. De allí, por supuesto, salen muchas religiones. De allí sale la metafísica, el pensamiento positivo tenaz, el hablar positivo para obtener buenas cosas. Y creyendo en estas mentiras, muchos cristianos han caído en el pecado de estar visualizando. ¿Y cómo quieres tu marido? No, pues rubio, de ojos verdes, millonario. Visualízalo todas las mañanas, sí, en tu mente, llora. Y a alguna le funcionó de chiripa y todos creen que le va a funcionar. Sí, no. Es un pecado vivir de esa manera, estando convencidos que lo que nosotros soñamos o deseamos, si le ponemos harta fe, va a suceder. Ojo con esto, creer ciegamente que va a pasar lo que Dios no nos ha dicho que va a pasar, no es verdadera confianza en Dios. Es en realidad arrogancia, o como algunos lo han definido, presunción. Se enferma el hijo, necesita una transfusión, él cree que Dios lo va a sanar, Dios no le ha dicho nada, Dios nos dio autoridad, pero no quiere decir que todos se van a sanar, y él cree que se va a sanar, y entonces le van a hacer una transfusión y dice no, porque si le hace una transfusión sería incredulidad de mi parte, y no le deja hacer la transfusión al hijo y el hijo se muere. ¿Por qué? Por creer que iba a pasar algo que Dios en realidad no le había prometido. ¿Cuál es el origen de esta maldad, de esta fe falsa que hace que los hombres sí se alejen de Dios? De esta fe, sí, de esta incredulidad disfrazada de fe. Pues todo comenzó cuando el hombre desobedeció el siguiente mandato que está en Génesis 2,
17 o 16. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este árbol, a diferencia de lo que muchos creen malinterpretando la palabra de Dios, no se trata, como escuché hace poco en una película, que Dios tenía escondido el conocimiento del bien y del mal porque en su envidia no quería que los hombres lo obtuvieran. Y afortunadamente Adán y Eva tuvieron la fortaleza de ir a robarse el conocimiento que ahora está en poder de todos los hombres. No. Esa es otra de las grandes mentiras de Satanás. La verdad es muy simple y muy sencilla. Y para que la entendamos con claridad, vamos a revisar una promesa que es la base de muchas de las cosas que estamos estudiando. Y al revisarla nos vamos a dar cuenta por qué no la creemos. Y la razón es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. La promesa es la siguiente, Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para nosotros, formarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Ser como Jesús trae enormes beneficios en esta vida y en la eternidad. O sea, es casi, bueno, es muchísimo. Y lo que dice esta promesa es que sabemos que a los que aman, a los que desean hacer la voluntad de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, notemos que al mencionar todas las cosas que pueden sucedernos, que sabemos que están bajo el control de Dios, en ningún momento la Escritura las cataloga como buenas o como malas. No dice todas las cosas buenas, ¿sí? O todas las, no, simplemente dice todas las cosas, no hace ninguna clasificación. Y esto puede parecer extraño porque para la mayoría de los hombres, estar clasificando las cosas que les suceden es algo muy importante, ¿sí? Muy importante. Es más, esta clasificación, ¿sí?, que hacemos de las cosas que nos suceden son las que hacen que nos caiga un tremendo aburrimiento o una enorme felicidad, porque nos sucede algo y lo clasificamos, esto es bueno, y todos nos alegramos, o nos sucede algo y decimos, uy, esto es terrible, y nos deprimimos. O sea, nosotros continuamente clasificamos las cosas que nos suceden en buenas o malas, pero vemos que en este pasaje Dios no hace esa clasificación, para nada. ¿Por qué Dios no clasifica estas cosas que nos suceden en buenas o malas? Muy sencillo. Porque la importancia de estas cosas que nos suceden no está en si pensamos si son buenas o son malas. Lo verdaderamente importante es lo que estas cosas producen en nosotros, los hijos de Dios, y aún lo que pueden producir en la gente del mundo. Ahora, por lo que Dios ha dicho, no debemos dudarlo, es que Él organiza que todas las cosas que sucedan nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida espiritual, que es igual a decir, pueden aumentar nuestra fe en Dios, una fe que es preciosa, y esta fe nos permite tener una buena vida en la tierra y una maravillosa vida en la eternidad. Pero el problema es que desenfocados respecto de las cosas que suceden, que pueden producir, nos enfocamos en clasificarlas como el mundo las clasifica, y como consecuencia terminamos aún hasta pensando, no, Dios me está amargando la vida. ¿Sí? ¿Qué pecado habré cometido que Dios me la cargó toda contra mí? ¿Sí? Ni que yo quién sabe qué hubiera hecho. O sea, clasificamos las cosas en buenas o malas, y cuando suceden cosas que consideramos malas, entramos en serio conflicto con Dios, porque ¿cómo así que Dios me está mandando cosas malas? Y si Dios me está mandando cosas malas, ¿cómo poder confiar en un Dios que me está haciendo maldades? Y si no puedo confiar en un Dios que me está haciendo maldades, porque no se puede confiar en alguien que le está haciendo maldades a uno, allí es donde vemos con claridad que sin fe es imposible agradar a Dios, y entonces desobedecemos y nos perdemos la bendición. ¿Por qué nos perdemos la bendición? No por las cosas que están sucediendo, sino porque tomando del árbol
prohibido, las clasificamos y eso hace que perdamos nuestra fe en Dios. Ahora, llevo muchísimos años enseñando acerca del peligro de alimentarse de este árbol, ¿sí? Y de estar clasificando las cosas en buenas o malas de la misma forma que el mundo las clasifica, porque cuando clasificamos las cosas, como consecuencia tomamos decisiones ignorando lo que Dios nos manda a hacer. Por ejemplo, Dios dice que debemos ser correctos en nuestras finanzas, pero algunos piensan que en este tiempo no es bueno quedarse sin platica. Y como no es bueno quedarse sin platica, entonces no cumplen sus compromisos con otros. Dios dice que hay que ser fieles en el matrimonio, pero algunos piensan que no es bueno una sola mujer para toda la vida. No es bueno, y como no es bueno, pues se buscan otra. Dios dice que no hay que decir mentiras, pero alguien piensa que no es bueno decir siempre la verdad, y entonces ¿qué hace? Pues dice mentiras. O sea, notemos que la razón por la cual normalmente desobedecemos a Dios es porque nos parece bueno desobedecerlo. O sea que la base de nuestra rebeldía está en esa clasificación. La conclusión es que Dios no gobierna la vida de la gente, Dios no gobierna la vida de la mayoría de los cristianos. A la mayoría de los cristianos lo que los gobierna es su propio concepto del bien y del mal. Su propio concepto del bien y del mal es el que lo gobierna, que es similar a decir que es Satanás quien está gobernando su vida, no Dios. Ahora, de allí salen muchas cosas. Yo clasifico las cosas en buenas y malas, y como la Biblia dice que Dios es bueno, ¿qué me va a dar? Pues las cosas buenas, ¿sí? Y si no me da las cosas buenas, no es un Dios bueno. O sea, notemos cómo esa clasificación nos hace, pero enemigos de Dios en todo sentido. Imposibilita nuestra relación con Él. ¿Por qué? Por no estar confiando en lo que su palabra dice, por confiar en lo que el mundo nos dice que es bueno y que es malo. Por esto, durante muchos años, cada vez que me invitaban a predicar a alguna iglesia a la cual no había ido, siempre el primer mensaje que compartía era este: el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces en una parte del mensaje yo le preguntaba a la gente, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿El dinero es bueno? Y eso a manos llenas a los cristianos: sí, amén, amén, el dinero es bueno. Yo le decía: sí, para construir armas, para traficar, para pagar sicarios, para hacer muchas maldades. Y luego que les mostraba todas las cosas malas que se pueden hacer con el dinero, volvía y preguntaba: ¿el dinero es bueno? No. Y cuando decían que no, yo les decía: para hacer hospitales, para los adelantos científicos, para ayudar a los pobres, para... Luego entonces les preguntaba: ¿y la inteligencia será buena? Sí, claro, la inteligencia es buena. Sí, para crear bombas, para sí, concebir el mal, para... Y luego volvía y preguntaba: ¿la inteligencia es buena? No, no, pues para... Y les hablaba de las buenas cosas que la inteligencia puede traer. Luego les preguntaba acerca de algo que todo el mundo cree que es bueno: ¿la salud es buena? Sí, claro. Y también les demostraba con ejemplos que una buena salud no siempre es una bendición y que una mala salud no siempre es una maldición. Y entonces la conclusión es que todas estas cosas, el dinero, ¿sí?, la inteligencia, la salud, bueno, todas estas cosas no son ni buenas ni malas. Todo depende de la persona que la posea. Todo depende de cómo use esta persona esas cosas que Dios le ha dado para administrar. Pero las cosas en sí no son ni malas ni buenas. Luego de explicar eso, la siguiente pregunta muy importante es, ¿sí?, ¿cómo saber, ¿sí?, que estas cosas que consideramos buenas van a producir buenas cosas en nuestra vida? ¿Cómo saber? ¿Sí? ¿Cómo saber si usted tiene mucho dinero? Eso le va a ayudar. ¿O cómo saber si a usted lo que le ayudaría a mejorar su forma de ser es la pobreza? ¿Cómo saberlo? Y
Claro, la gente dice, no, no, si yo recibiera dinero, no, yo sí cambiaría, yo me volvería bueno. O sea, aseguramos que las cosas que anhelamos recibir van a producir bien, pero la verdad es que no lo sabemos. Tenemos que desechar ese concepto de bien y del mal del mundo, que además cambia cada vez más. Hoy están diciendo que las relaciones sexuales más aberrantes son normales. Y que si usted defiende un matrimonio normal y una relación normal, usted es un homofóbico, usted es un desgraciado, usted es un bruto, mejor dicho, usted es una mala persona. Y así van a seguir cambiando este concepto del bien y del mal, ¿sí? Porque obviamente vemos por la escritura que se origina en un mal perverso. Ahora, usted dirá, bueno, yo no estoy tan contaminado, ¿sí? Yo la verdad sí tengo claridad en lo que es bueno y es malo. Y la verdad es que a veces ni nos damos cuenta de lo contaminados que estamos con estos falsos conceptos del bien y del mal. Y es por eso que todavía de manera continua lo clasificamos todo. Te tengo una buena noticia, te tengo una mala noticia. Hablamos así. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos clasificando las cosas y tenemos una escala de valores que va desde espectacular y maravilloso hasta lo terrible y espantoso, y pasamos por lo regular, pero vivimos todo el tiempo clasificando. Y esta clasificación que hacemos de las cosas es lo que nos lleva a alejarnos de Dios. Por eso en su palabra le aseguró, si comes ciertamente morirás. Y hablaba de una muerte espiritual, de una muerte física y de una muerte eterna. Ahora, si somos objetivos en este asunto, podemos ver que cosas que creemos que definitivamente son malas traen o ya han traído bendición a muchos hombres. Y eso que pensamos que son malas. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta cómo Job fue enormemente bendecido producto del ataque de Satanás. Y no fue cualquier ataque. Le robaron absolutamente todas sus pertenencias, sus ganados, y era un hombre supremamente rico. Le asesinaron a sus hijos, sus criados, y lo único que le dejaron fue una mujer que le pedía que maldijera a Dios y se muriera. ¿Por qué? Porque ella, por su concepto del bien y del mal, estaba convencida de que Dios estaba haciendo las cosas mal, entonces que lo que tenía que hacer era simplemente, sí, pues maldecir a Dios y morirse. Disculpen un momentico que... Tengo problemas aquí con este asunto, pero eso también es para bien. Lo mismo podemos ver en la historia de José, aquel que sus hermanos odiaron, que quisieron asesinar, que luego vendieron, que luego estuvo en la cárcel, que en la cárcel a quienes ayudó no le correspondieron. O sea, fueron una cantidad de calamidades, pero su vida fue enormemente bendecida. Lo mismo podemos ver de algo que parece muy absurdo, Nabucodonosor. A través de la locura, Dios bendijo su vida. ¿Sí? Y la locura es considerado algo malo. Y tal vez el ejemplo más tenaz de cómo las cosas que nos parecen malas han traído enorme bendición es Jesucristo en la cruz, masacrado, torturado, asesinado. ¿Qué trajo? La opción de salvación para toda la humanidad. O sea, la pregunta es, ¿cómo estas cosas que son consideradas tan malas, cómo es posible que hayan traído tanta bendición? Esa es la realidad, así ha funcionado, ¿sí? Y si seguimos siendo objetivos en este asunto, podemos ver lo contrario. Cosas que llamamos buenas han traído mucha maldición a los hombres. Ezequías, un rey, el profeta le dijo que se iba a morir, algo que es malo, ¿sí? Él le pidió que por favor, no, que le alargaran, y Dios le dio 15 años más de vida, algo que parece muy bueno. En esos 15 años la embarró de tal manera que el pueblo de Israel sí sufrió de una manera impresionante. La escritura nos cuenta que cada vez que Dios prosperaba al pueblo de Israel, que es considerado algo bueno, se alejaba de él. Pero si los hacía morir,
entonces se acercaban. ¿Esto del coronavirus es bueno o es malo? ¿Sí? No está mostrando, no está llevando a muchos a revisar su fe, a acercarse a Dios. Algo que consideramos muy malo no está trayendo bendición. Y el ejemplo también más contundente de la Escritura es el querubín protector, un ser especial creado con Dios con una gran hermosura, sabiduría y poder. Pero ¿qué nos cuenta la Escritura? Que su hermosura lo llenó de orgullo, que su esplendor le llevó a corromper su sabiduría y que su gran riqueza lo llenó de iniquidad. Cosas que son consideradas absolutamente buenas lograron convertir a un ser precioso en el mismo Satanás, el ser más espantoso y más maligno del universo. O sea que si miramos de manera objetiva todas estas cosas, vemos que esta clasificación de bueno y malo, ¿sí?, lo que trae serios problemas en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo importante entonces? Pues lo importante es confiar en la preciosa verdad de Dios. Confiar en que todas las cosas que nos sucedan, ¿sí?, ayudan al propósito de Dios en nuestra vida, y olvidarnos de ese concepto maligno que el mundo tiene de las cosas, porque esa continua clasificación, insisto, es lo que nos lleva a estar lejos de Dios. Ahora, una pregunta muy importante es, ¿cómo sabes tú que eso que tú deseas, que crees que es bueno para tu vida, cómo sabes que va a traer bendición a tu vida? Y antes de responder, porque usted dirá, no, sí, seguro que sí. Sí, recuerde lo que dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Si creemos en esto que acabo de decir, que Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, no debemos creer en lo que pensamos, ¿sí?, acerca de esas cosas, porque seguramente aseguramos que no, si a mí me dan esto, esto va a ser bueno para mi vida, sí, pero recuerde que usted no sabe nada, que tiene un corazón engañoso y que esa clasificación de esas cosas viene pues también del maligno. Entonces, ¿cómo sabe que eso que usted tanto anhela, por lo que tanto ora, cómo sabe que va a traer bendición para su vida? Y lo que estoy viendo, lo que estamos viendo es que no lo sabemos. Y por eso Dios nos hace una promesa también muy hermosa. Es un pasaje que está hablando de aflicciones, de sufrimientos, de situaciones muy difíciles. Y si estoy siendo perseguido, torturado, si estoy aguantando hambre, uno dice, pues no, la oración correcta es muy fácil, que no me persigan, que no me torturen, que me den de comer, que me alcance la platica. Uno piensa que la oración ahí, pues es fácil saber qué es lo bueno. Sin embargo, ¿sabe qué dice la Escritura respecto de estas situaciones? Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dios dice que en medio de esas situaciones no tenemos ni idea, ¿sí?, de qué es realmente lo que necesitamos, y por lo tanto no sabemos pedir realmente lo que nos conviene. Y allí viene la promesa, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces le aparece a usted el super negocio, usted cree que eso es bueno para usted, para su familia, y usted le ora a Dios, Señor, que este negocio salga, y usted no sabe que ese tipo es un tramposo que lo que va a hacer es quitarle su empresa, acabar con usted, con su familia, usted no sabe nada. Y entonces Dios interviene, ¿sí?, y ora por ese negocio de la manera correcta. Usted se quiere casar porque cree que encontró, pues mejor dicho, su media naranja, esa persona lo va a hacer feliz durante toda su vida. Pero usted no sabe qué va a pasar con esa persona después, usted no sabe cómo las circunstancias la pueden cambiar, usted no sabe nada. Pero usted ora, Señor, es que yo sin esta mujer, sin este hombre me muero. Sí, pues lo que usted no sabe es que con ella se va a morir más rápido, con él se va a morir más rápido, porque usted no sabe nada. O sea, ¿qué hace Dios? En esos momentos en que nosotros pensamos que sabemos qué es lo mejor, Dios, por su gran amor, rechaza nuestra petición y hace la oración correcta. Por eso dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, son conscientes
de que Jesús continuamente ora por ustedes, por sus peticiones, por sus cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús todo el tiempo está orando por usted? O sea, no es el pastor orando, no es su madrecita, no, estoy hablando, Jesús mismo está orando por usted. Eso dice la Escritura, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede, Él busca el favor de Dios para nosotros, es nuestro mediador. Él está orando por las cosas que nosotros realmente necesitamos. En Hebreos 7:25 dice lo mismo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es como cuando el papá y el niño llegan a la herida y el niño ve un helado gigantesco y ese es el helado que él quiere, pero el papá, que sabe lo que él se puede comer y lo que le hace daño y no le hace daño, le pide el helado que él necesita y le da ese helado al niño, no el que el niño soñaba, sino el que el niño realmente necesita. ¿Cómo recibirá el helado el niño? Pues depende de lo que él considere bueno o malo, ¿sí? Pero Dios nos da las cosas que realmente necesitamos. Ahora, hay otras muchas cosas que sí sabemos que son buenas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que son buenas para nosotros. Allí es donde debemos volver y entender la fe que vale es la fe basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, el conocimiento de su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es un tesoro, es una maravilla para todos los seres humanos. Sabiduría e inteligencia espiritual. Ser fortalecidos con poder desde lo alto para resistir las tentaciones. ¿Sí? Conocer el amor de Cristo. Ser llenos de la plenitud de Dios. Tener contentamiento. Ser humildes. Ser mansos. Que su nombre sea santificado en nuestra vida, que su reino se haga una realidad, que seamos obedientes. Esas son cosas que la Escritura sí dice que son buenas para todos nosotros en todo tiempo. Por esas cosas sí debemos orar, ¿sí? A ojo cerrado. Señor, permíteme conocer tu voluntad. Señor, dame sabiduría. Señor, permíteme entender tu palabra. Señor, hazme humilde. Señor, por favor, enséñame mansedumbre. Eso sí debemos orar. Pero muchas veces ante las situaciones oramos es por las cosas y no por lo que ellas pueden producir en nuestra vida. Ahora, respecto de las cosas que los hombres llaman buenas o malas, insisto, no sabemos qué van a producir. Mire, la gente cree que no hay nada como una iglesia grande, pero hay iglesias grandes donde Dios no ha podido entrar, así de sencillo. La gente dice que ser sabio es una bendición, pero hay sabiduría, ¿sí? Que se ha usado de muy mala manera para hacer maldad. No que el dinero para la obra es una bendición, pues hay dinero para la obra que ha terminado financiando pecado. Que los milagros son algo bueno, pues hay milagros que se han usado para respaldar malas doctrinas. Que la salud es bueno, pues la salud le ha permitido trabajar diligentemente en caminos torcidos. Que tener muchos discípulos es una bendición, pero esos discípulos están respaldando a un líder que está torcido. Que los hijos son una bendición, pues hay hijos que han hundido a sus papás, hay hijos que han hundido al pastor y a la iglesia. O sea, por favor, ¿sí? Esa clasificación de todas estas cosas es un tremendo engaño que hace que tengamos problemas serios en nuestra relación con Dios. ¿Cómo salir de todo este engaño? Teniendo una imagen correcta de Dios. ¿Dónde la encontramos? En su palabra, de su grandeza, de su poder, de su sabiduría, de su gran amor por nosotros. Y teniendo esta imagen correcta de Dios, hágase la sencilla y siguiente pregunta. ¿Quién sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Nosotros o Dios? ¿Los hombres o el Señor? Eso me recuerda a lo que algunos padres le dicen a sus hijos, ¿no? Le va a enseñar a su papá a ser hijos, como quien dice, sí, o sea, ni se le ocurra.
¿Quién sabe qué pasará en nuestro corazón si recibimos mucho o poco dinero? ¿Quién sabe qué pasará en nuestro corazón si nos enfermamos o no nos enfermamos? ¿Quién sabe qué pasará si se muere un familiar o un hijo? ¿Quién sabe qué va a pasar si nos casamos con quien queremos o no? ¿Quién sabe realmente esas cosas? Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según todo esto, ¿cómo debemos orar? Muy sencillo. Debemos pedir a Dios en oración lo que creemos que es bueno para nosotros, pues no hay otra cosa que hacer. Pero, por favor, ubíquese, no lo que cree que es bueno para su carne, no, lo que cree que es bueno para usted espiritualmente. Pero después de pedir lo que creemos que es bueno para nosotros espiritualmente, debemos terminar nuestra oración diciendo de todo corazón, Padre, yo deseo esas cosas con todo mi corazón, pero lo más importante es que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así tiene que terminar toda oración nuestra. Ahora, cuando usted dice de todo corazón esta frase, es como si le estuviera diciendo, Señor, yo creo que esto es bueno para mí, pero no puedo tener la seguridad, por eso mejor confío en que se haga como tú quieras, como tú lo dispongas. Si usted termina cada oración diciendo estas palabras, creyéndolas de verdad, pero aclaro, no me refiero a las cosas que la Biblia dice que son buenas, no es dame sabiduría si tú quieres, no, la Biblia dice que si usted le pide sabiduría, Dios le da. No, estoy hablando de esas cosas que no sabemos si van a producir bien o mal, no de las que la Escritura dice que sí van a producir bendición. Si usted termina cada oración diciendo estas palabras, creyéndolas de verdad, a usted no le va a importar la respuesta que Dios le dé, porque sabrá que la respuesta de Dios es la perfecta y van a ocurrir varias cosas. Cuando Dios le conteste, usted sabrá si pidió bien o pidió mal. Señor, es que yo quiero esta mujer, o Señor, yo quiero este negocio, y no fue la mujer y no fue el negocio, usted ya sabe, uy, pedí mal, estaba escachado, no era por ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que hace muchas oraciones y Dios no le contesta nada, y otra que ora muy poco, pero lo que pide Dios se lo contesta? La diferencia está en que hay una que no está escuchando nada lo que el Espíritu Santo le dice, que habla conforme a la palabra, mientras que la otra está más atento a lo que el Espíritu Santo le dice que debe pedir. Pero no solo a través de la contestación usted entenderá si pidió bien o pidió mal, lo cual le va a ir dando sabiduría, sino algo más importante, y es que con esa respuesta, cuando usted confía en Dios, va a quedar tranquilo, porque sabrá que Dios sabe qué es lo mejor para su vida. Que me quiero ir de vacaciones a no sé dónde, el sueño de las vacaciones, Dios dijo no, amén, Señor. ¿Sí? Ni siquiera hay tristeza, porque sé que eso que yo pedí no iba a traer bendición, y el no de Dios es lo que trae bendición. Pues no me mandó por allá a las playas, me mandó a la loma, qué sé yo. ¿Sí? Pero la respuesta de Dios, cual sea, debe darme paz y tranquilidad, si realmente yo confío en Él y confío en que Él sabe que es lo mejor para mi vida. Porque eso es lo que dice la promesa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por supuesto, es posible que la respuesta de Dios sea en esta época, por ejemplo, Señor, yo no me quiero enfermar del coronavirus, por favor. Bueno, usted ore, y si cree que es lo mejor para su vida, es posible que Dios no lo enferme o impida que se enferme, pero es posible que se enferme, es posible que el negocio salga o que no salga, es posible que la relación se dañe o no se dañe, pero insisto, si estamos confiados en Dios y sabemos que Él sabe que es lo mejor para nosotros, descansaremos en lo que Él haya decidido por nosotros. Y cuando dé gracias por la respuesta, porque ese es otro engaño en el que a veces caemos, cuídese de no hacer lo que alguna vez me dijo una cristiana que era pastora en una iglesia. Ella me dijo que ella oraba así. Cuando sucedía algo que le parecía terrible, ¿sí? Como la Biblia dice que hay que dar gracias, ella oraba y decía,
Señor, te doy gracias por esta cosa tan horrible y espantosa que me está sucediendo. Te doy gracias porque estás acabando con mi vida, con mi familia, con mi futuro. Te doy gracias porque me estás enfermando hasta morir, Señor. Te doy gracias por todo lo malo que me estás haciendo. Como loca. Cuando esta mujer le está dando gracias a Dios por todas las maldades que le está haciendo, ¿cómo puede confiar en un Dios malo? O sea, es un engaño, eso termina siendo un insulto a Dios. Yo lo he enseñado muchas veces. Para darle gracias a Dios hay que sentirse agradecido. Si usted no se siente agradecido, no le dé gracias. No es que le doy gracias por fe, pero es que fe es la certeza de algo. Si usted tiene fe, da gracias agradecido, pero no, qué jartera, Señor. Bueno, Señor, gracias. No, eso es casi como un insulto. ¿Sí? No lo haga de esa manera. Cuando usted da gracias de mala manera, aburrido, todavía el concepto del bien y del mal controla su vida, no el Espíritu Santo. Todavía no ha desechado el árbol, ¿sí? Y eso hace que tenga esta mala relación. Ahora, cuando la situación es difícil o dolorosa, nuestra oración debe ser como los ejemplos que da la Escritura. Por ejemplo, habla de la mujer que está de parto. La Escritura dice así, por ejemplo, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es lo que está comunicando aquí? Que toda la creación y todas las cosas que están pasando y que van a empeorar, porque les aseguro que salimos de esta pandemia y luego vendrán otras y otras, y he estado estudiando algo de profecía y parece que se acerca el fin, pero bueno, yo no quiero hablar de fechas porque nunca he dado fechas, eso no se puede dar, pero siempre he esperado que llegue. Hace como 30 años lo estoy esperando, de golpe ahora que no lo estoy esperando tanto llega, pero bueno, el punto es, ¿sí? Todo lo que está pasando y va a empeorar en el mundo es como si el mundo estuviera de parto, dando a luz los gloriosos hijos de Dios. Porque es a través de todas esas situaciones que nuestra fe será aprobada y seremos aprobados delante de Dios. Y entonces sí, como de parto, ¿sí? Hay dolor en la humanidad, pero se está pariendo algo que será una tremenda bendición. El apóstol Pablo usó la misma expresión, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol sentía tristeza y dolor que sus discípulos, igual que está pasando ahora, se querían volver judíos. Ahora les ha dado por judaizar, por decir que si usted no dice Yahweh, el Señor no lo escucha, que si no dice Jesús, muchos están enloquecidos, están judaizando. Y Pablo sentía mucho dolor por esta gente que después de haber conocido la gracia y el nuevo pacto estaba volviendo, ¿sí?, al viejo pacto, y dice que sufría dolores de parto esperando que Cristo fuera formado en ellos. O sea que nuestra oración puede ser así también: Señor, me duele lo que está sucediendo, sí, me duele esta situación, me duele perder estas cosas, pero sé que esto traerá bendición para mi vida, para las personas que me rodean. Y por eso, a pesar del dolor, te agradezco, te alabo, porque sé que me amas y deseas lo mejor para mí, para cada uno de nosotros, para esta vida y la eternidad. Claro, si Dios le está quitando un ídolo que le duela, claro que le va a doler, pero es enfocar, Señor, me duele, pero esto será de bendición. El ejemplo que ha dado muchísimos años, ¿no? Usted le enyesan un brazo 3 meses y luego cuando le quitan el yeso tiene que hacer fisioterapia. La fisioterapia duele muchísimo, dicen algunos, no me han hecho. Pero entonces estirar el brazo le va a doler. ¿Pero por qué se somete a algo doloroso? Porque sabe que vendrá bendición. Y es igual en el espíritu. Hay cosas que nos duelen, hay situaciones por las que Dios nos hace pasar que despiertan conflictos, cosas en nuestro corazón y nos duelen. Que nos duela no es el problema. Lo importante es que no perdamos la fe de que esas cosas traerán bendición. En otras palabras, con todo esto, debemos descansar plácidamente confiados en la soberanía de Dios, que la usa para hacer de nosotros hijos suyos que glorifiquen su nombre.
Pero ojo, mucho cuidado con esto que voy a decir. Algunos cometen el grave error de que como Dios es soberano, pues no hay que hacer nada, sino simplemente dejar que suceda lo que Dios ha determinado. A cierta persona que estaba en pésima situación económica le dijeron: oiga, hermano, muévase, haga algo. Yo: no, ¿para qué hago algo si de todos modos voy a recibir lo que Dios quiera? No. Creo que esto en parte lo explico cuando dije: depende de Dios si nos enfermamos o no, pero cuidémonos, no salgan de casa, lávese las manos, eso lo expliqué. Ahora, es cierto que Dios a veces hace cosas, ¿sí?, sin ninguna intervención nuestra, porque así lo ha decidido. Por ejemplo, está el pueblo de Israel, está asustado porque temía ser atacado por ciertos enemigos, y cuando les entró este temor, dijeron: no, vamos a Egipto para que Egipto sea el que nos respalde. Y Dios les dijo lo siguiente, Isaías 31:2, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. O sea que ellos se fueron a pedir ayuda a Egipto, pero no le consultaron a Dios. Dice: para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y por este pecado de no consultar y no confiar en Dios y estar buscando ayuda de los paganos para salir de esa situación, entonces Dios les dice, Isaías 33, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Les asegura que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque una cosa es buscar ayuda cuando Dios me manda a buscar ayuda. Otra muy diferente es buscar a Dios cuando Dios me dice que no la busque. La clave está en lo que Él me dice, en la confianza y en la obediencia. Y por eso la solución que Dios les dio fue la siguiente, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, en lugar de ir a buscar a Egipto, salir corriendo, ¿qué les dijo? Descansen, reposen, quédense inquietos y confiados, porque yo traeré, ¿sí?, fortaleza y protección a través de eso. Ahora, yo he escuchado testimonios más de una vez donde en oración Dios le dice a algunas personas: no se defienda, no haga nada, yo voy a hacer, espere los resultados, ¿sí? Y la persona tiene posibilidades de hacer, de hablar, de buscar recursos, pero Dios le dice: no, quédese quieto que yo voy a resolver el asunto. Y luego, haciendo caso, ¿sí?, los resultados muestran que eso era lo que tenía que hacer, quedarse quieto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando escuchó que Dios le dijo: quédese ahí quietico, descanse, repose, que yo me encargo? Isaías 30:16 dice: y no quisisteis, no les pareció un buen consejo, sino que dijisteis: no, antes subiremos en caballos. ¿Qué les dice Dios? Por tanto vosotros subiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina, totalmente expuestos. ¿Por qué? No les pareció, ¿sí?, buena la fórmula que Dios les dio de quedarse quietos. Trataron de hacer lo que trataron de hacer y obviamente los resultados fueron espantosos. Pero no siempre Dios actúa de esa manera. Otras veces Él quiere que no nos quedemos quietos, y por eso también su palabra dice, Efesios 3:20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo estuve muchos años en una organización cristiana que a la final terminó abusando de nosotros, que nos engañó. Y cuando veía que se cometían ciertos abusos en el liderazgo con algunos de los pastores compañeros, yo les insistía a ellos que hablaran, que no se quedaran callados,
que expusieran la situación, que insistieran en que les cumplieran lo que les habían prometido, ¿sí? Pero, sí, al final por eso fue que el superpadre en la fe me echó de esa organización. Pero la respuesta de la mayoría era, no, Dios hará las cosas de manera más abundante, ¿sí? Yo voy a descansar en el Señor y no voy a decir nada. ¿Por qué respondían de esta manera? Porque les daba miedo ir donde su pastor o donde sus superiores, ¿sí? Y que al decirle, mira, tú me estás tratando mal, tú tal cosa, que esta persona no reconociera. Y al no reconocer el resultado es que como era la autoridad, pues lo iba a terminar ofendiendo más. Entonces, por temor no hablaban y se aguantaban esperando que Dios hiciera algo. Algo similar ocurre a veces cuando alguien nos hace algo injusto, que nos hiere y nos resentimos y nos atascamos. Y por más de que oramos a Dios para sacar ese resentimiento no sale por más de que oremos. Y lo grave es que ese resentimiento y esa amargura afecta nuestra relación, no solo con Dios, también con las personas. Y entonces el consejo bíblico, ¿cuál es? Dice la Escritura, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vaya y dígale al otro, vea, usted me ofendió, usted me hirió, usted tal cosa, usted me trató injusto. Pero entonces nuevamente, ¿cuál es el problema? Y si no reconoce, y si dice que se le olvidó, y si dice que, o sea, nuevamente el temor, ¿sí? De que la persona que la ha embarrado no reconozca y termine ofendiéndolo más. Y entonces nuevamente es como la misma posición. No, yo no voy a hablar nada, yo ya le eché tierra a ese asunto, esos problemas él con Dios, yo ya tranquilo en el asunto, pero verdad no está tranquilo en el asunto, pasan ciertas situaciones y se acuerda y todavía brota esa amargura y ese resentimiento. ¿Por qué no hablan? Ahora, si volvemos a leer el pasaje donde Dios dice que hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o logramos entender, que es una promesa maravillosa, volvámosla a leer. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ojo, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer cosas maravillosas, más de lo que pensamos, cuando nos disponemos a que Dios nos use, cuando vamos y hablamos, cuando vamos y hacemos, no cuando nos quedamos simplemente orando. O sea que allí está el problema de muchos, ¿sí? Sí, Dios es soberano y a veces Él actúa solito y le dice a usted, quieto, no se mueva, yo voy a resolver. Pero otras veces le dice, confíe en mí, vaya y haga. Trabaje, muévase, haga lo que tenga que hacer. Pero esa parte, en esa organización los pastores no la leían. Esperaban que todo se arreglara o que yo fuera a arreglar, terminaron echándome a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no confiaban en que Dios quería hacer las cosas a través de ellos. Hoy los bancos están dando plazo, algunos bancos de 2 meses, llegan los correos, ¿qué hay que hacer? Ay, Señor, gracias, y no más. O, Señor, gracias, llame al banco, averigüe, muévase. La Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Eso quiere decir que Dios está dispuesto a darle a aquel que quiere proveer para su casa, pero resulta que es perezoso, tacaño, miserable, no quiere proveer, no provee, pero no es porque Dios no le quiera dar, no está dejando que el poder de Dios actúe a través de él para conseguir el sustento. Dios le dio la provisión al pueblo de Israel en el desierto, el maná caía todos los días, pero tenían que madrugar y si no madrugaba, el maná desaparecía. Un día antes de reposo les dice, recojan el doble porque mañana no va a caer. No recogieron el doble. Y al día siguiente salieron y no había nada. ¿Sí? Dios actúa de manera soberana sin nuestra intervención. Pero Dios actúa también de manera soberana a través de nosotros. Y entonces tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice, lo que su palabra nos dice, para que las cosas funcionen. ¿Quiere Dios que nuestra iglesia crezca? Sí, seguramente. Es posible que Dios quiera que esta iglesia crezca, pero lo hará porque oramos o porque compartimos. Y uno a la final debe entender, ambas cosas hay que hacer. Cuando actuamos sin pedir el respaldo de Dios, puede que nos inflemos como sapos pensando que somos los tenaces,
pero cuando oramos y no hacemos lo que tenemos que hacer, pues tampoco va a funcionar. O sea que no es como dicen que a Dios rogando y con el mazo dando, pero es más o menos, es a Dios orando y por fe, porque creo que Él me va a usar, que Él va a manifestar su soberanía a través de mí, debo actuar. Así de que no dejemos de dar gracias a Dios por este tiempo del coronavirus. Para hacerlo de corazón, ignoremos la clasificación que el mundo hace de lo bueno y de lo malo, y más bien pensemos en cómo estas situaciones están trayendo bendición a nuestras vidas, trayendo bendición a la iglesia. El evangelio se está compartiendo, Dios está probando nuestra fe. Una cuña: hay cristianos a veces necesitados en la iglesia, no se olvide de las ofrendas. Hemos hecho un pequeño fondo que ya está desfondado, con el cual hemos ayudado a algunos, los que quieran ofrendar, que el Señor les diga por favor, sí, porque este tiempo también es para que Dios pruebe nuestra generosidad, el cuidado que tenemos, sí, de los hermanos en la fe. Así es de que gocémonos de esta situación, sí, entendamos que Dios nos está bendiciendo, desalojemos todo temor de nuestra vida, busquemos a Dios de corazón, que Él ha prometido encargarse de nuestras vidas, y si creemos en su preciosa palabra, disfrutaremos de este tiempo. Ahora, hay otra cosa muy importante respecto a la soberanía de Dios. Dios hace cosas por dos razones diferentes, y también hay otra cosa muy importante, que es podemos cambiar las decisiones que Dios ha tomado, pero eso lo veremos la próxima semana. Por favor, insisto, como la semana pasada, repasen, evalúen sus vidas, oren de acuerdo a la enseñanza recibida, desechen las mentiras del diablo y disfrutemos del amor de Dios en este tiempo, porque su amor nunca ha menguado por nosotros. Estos tiempos difíciles no quieren decir que Dios nos ama menos, no quiere decir que Dios se ha descuidado, nada de eso. Sí, estos tiempos simplemente son parte del programa de Dios para nuestras vidas, y tomándolo con fe vamos a disfrutar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta situación, que sabemos que está despertando a tus hijos de un letargo, Señor, que sabemos que nos lleva a cuestionar cuál es nuestra obra en la iglesia, qué estamos haciendo para edificar esas piedras vivas. Permítenos entender con claridad cuál es tu voluntad. Permítenos creer en tus promesas, Señor, para descansar en ellas y para actuar conforme a ellas. Y permite que en todo esto gocemos de toda la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Así de que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu, que es el único que puede crear verdadera convicción en nuestro corazón. Sigamos orando, por favor.